siendo renacidos no por simiente corruptible, sino por simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amparados y motivados en esta promesa, nos encontramos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Una cita diaria, una convocatoria mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a una lectura reflexiva de la Biblia, capítulo tras capítulo, día tras día. Hoy nos detenemos en Éxodo capítulo 12. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Eterno Dios que estás en el cielo y que estás dispuesto a estar a nuestro lado, por favor, asístenos en este lugar al abrir tu palabra y en cada lugar donde sea escuchada o vista. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 12 del libro de Éxodo se presenta la institución de la Pascua. Las primeras 4 plagas, esos fuertes llamados de atención de parte de Dios sobre el faraón para que liberara al pueblo de la esclavitud de Egipto, las primeras 4 plagas produjeron molestias. Las segundas 4 plagas, de las quinta hasta la octava, produjo daños económicos. La novena produjo miedo en todos. Y la 10ª plaga fue el último llamado, el fuerte llamado que tenía que ver allí con la muerte de los primogénitos y finalmente produce la liberación. Entonces habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes será para vosotros el principal entre los meses, será el primero de los meses del año. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. O sea, Dios establece una fiesta, la Pascua. La Pascua como señal de que Dios los había liberado de Egipto. El centro de esa Pascua era el cordero, que iba a ilustrar al Cordero de Dios que sería sacrificado por los pecados y por los pecadores. Ese día, un cordero por las familias. Si la familia es demasiado pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Después dice en el versículo 6 que hay que prepararse para la Pascua y da los detalles de preparación. Lo guardaréis hasta el día 14, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Después del versículo 8 en adelante habla de la comida y cómo, además de ofrecer ese cordero, participarían de esa cena pascual, de ese cordero pascual que los iba a unir como familia en gratitud por la liberación y en compromiso por la liberación. Desde el versículo 12 en adelante, 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. O sea que Dios iba a ejecutar sus juicios, esos llamados de atención que Dios había hecho. Osiris era el dios de la vida y el faraón estaba amparado en Osiris, que era el dios de la vida, pero Osiris no podía cuidar de la vida del faraón o de sus hijos, de los hijos del imperio. Pero el Dios verdadero podía cuidar de sus hijos. Así que él dice: yo voy a pasar, voy a herir, voy a ejecutar mis juicios, no solo contra Egipto, sino contra los dioses en los que Egipto ha amparado su conducta. Versículo 13. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La casa, que su dintel estaba pintado de sangre, el ángel del Señor en su acción de juicio iba a sortear, iba a pasar de largo, porque en la sangre está la señal de la vida, y es por la sangre de Jesús, por su muerte, por su sangre derramada que nosotros podemos vivir.
Cuando nuestra vida está escondida, está refugiada en la sangre de Cristo, tenemos perdón y tenemos salvación. Y entonces no tenemos la consecuencia final del pecado, que es la muerte. Desde el versículo 14 en adelante aparecen más instrucciones, más detalles en relación a la Pascua. Desde el versículo 21 todavía hay más detalles. Moisés convocó a todos los ancianos y le dijo: salid, buscad corderos para vuestras familias, sacrificad para la Pascua. Desde el versículo 24 el Señor lo establece de manera contundente. Dice así: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. El recordativo es para siempre. ¿Cómo no recordar a aquel que me liberó? ¿Cómo no recordar a aquel que me sacó de la esclavitud? Aquel que abrió para el pueblo y para todos un horizonte de esperanza. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando los hijos le pregunten qué significa, ustedes responderán: es la víctima de la Pascua de Dios, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es que cuando pensamos en la salvación, cuando pensamos en aquel que con su sangre y con su vida paga el precio de mi rescate, no puedo hacer otra cosa que adorar, que inclinarme en respeto, en adoración, en servicio y en fidelidad. Desde el versículo 29 nosotros leemos: aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y hasta los primogénitos de los animales. Se levantó aquella noche el faraón, sus siervos, los egipcios. Hubo un gran clamor, como es de imaginar. Y en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, id a servir a Dios como habéis dicho, tomad vuestras ovejas, vuestras vacas, idos, bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándole prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos moriremos, que se vayan antes que todos muramos. Y llevó el pueblo su masa antes que fermentara, la envolvieron en sábanas, la cargaron sobre sus hombros. Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y estos le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés hacia Sucot. Eran unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Se estima unos 2 millones de personas. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gente, además ovejas, muchísimos ganados. El versículo 40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. El mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes de Dios salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Dios por haberlos sacado de la tierra. Esa noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones. Y va a ser un monumento recordativo de la liberación. Así como el sábado es un monumento recordativo de la creación, la Pascua un monumento recordativo de la liberación. Versículo 43. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ley para la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Pero todo siervo humano comprado por dinero comerá. El extranjero y el jornalero no comerán, pero se comerán una casa y no llevarán de aquella carne fuera de ella. Toda la congregación de Israel lo hará, dice versículo 47. Y si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Dios, que le sea circuncidado todo varón y entonces la celebre, pues será como uno de nuestra nación. Pero ninguno incircunciso comerá de ella. Quien no ha recibido esa marca física que lo identificaba como un religioso, como un perteneciente al pueblo de Dios, entonces no tenía sentido que significara, que celebrara la Pascua. Pero quien estaba dispuesto a recibir la marca física también podía participar de esta marca espiritual
de gratitud, de celebración, de victoria y de libertad. Dice versículo 50, así lo hicieron todos los hijos de Israel, tal como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel día sacó Dios a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por grupos. En Egipto había esclavitud. Cuando el primogénito murió y los primogénitos murieron, la liberación fue la consecuencia. En el pecado todos estamos esclavizados. Pero cuando el primogénito de Dios murió, todos somos liberados del pecado. Tenemos chance de liberación, de paz y de perdón. Celebremos en nuestro corazón una Pascua de gratitud por la liberación y una fiesta de compromiso hacia el libertador. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque así como liberaste a Israel de Egipto, estás dispuesto a liberarnos a nosotros del pecado. Por eso celebramos con la oración, celebramos con el corazón, celebramos con la gratitud y también queremos celebrar con el compromiso. Celebramos por la liberación y nos comprometemos con Jesús, nuestro libertador. Bendícenos a todos, danos paz, perdón y fuerzas para cada día. Lo pido, lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía, les dejo un abrazo y nos encontramos mañana, si Dios quiere.